En esta oportunidad nos acompaña el profesor Javier Medina, a quien le hemos pedido que en esta primera sesión nos comente respecto a los fundamentos competitivos de la vinculación que existe entre la prospectiva, por una parte, la vigilancia tecnológica y la estrategia, ¿ya? Estos fundamentos que luego nos van a ayudar a comprender mucho mejor las herramientas con las cuales nosotros podemos analizar o desarrollar prospectiva y que van a venir en las próximas sesiones. Bien, vamos a tener entonces una sesión de alrededor de 1 hora de exposición con Javier Medina y luego vamos a dar lugar, espacio a consultas y preguntas. Por lo tanto, aprovechando en honor del tiempo y aprovechando que ya estamos gran parte conectados, doy lugar a Javier para que pueda desarrollar su exposición. En el transcurso les voy a pedir que mantengamos los micrófonos silenciados para que no tengamos interferencias de sonido. Adelante, Javier. Bueno. ¿Listos? Adelante. Bueno, Ariel. Bueno, primero, pues es un gusto compartir con personas de la región del Biobío, la cual hemos visitado varias veces y nos encanta. Y la posibilidad de compartir precisamente con la Universidad del Biobío y seguir construyendo relaciones de cooperación y posibilidades de hacer cosas juntos. Hoy les voy a preparar estos fundamentos que ya mencionó el profesor Ariel. Voy a comenzar por una especie de rejilla básica para situar a todas las personas que vienen, sobre todo de ciencias de la administración o lo que ustedes llaman ingeniería comercial, economía y afines. Y desde allí vamos después a saltar a ver el valor que aportan los estudios del futuro y la prospectiva para amplificar estas visiones de futuro. Entonces, el primer punto de partida que ustedes ven en la gráfica es, bueno, la idea de que cualquiera de nuestras organizaciones empresariales está inmersa dentro de un sistema que es el sector, y ese sector está inmerso dentro del macroambiente o entorno general. Entonces, cualquiera de nosotros tiene que tomar decisiones viendo tres realidades en una: la realidad interna de la organización, la interacción con el sector y la interacción con el macroambiente. Entonces, en el sector, pues está precisamente localizada la industria en la cual nosotros competimos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en la industria forestal, mi firma hace parte de este sector, pero esa industria forestal está dentro del macroambiente. Y ese macroambiente es no solamente regional, sino que es nacional y es internacional. Y ese macroambiente o entorno general está lleno de incertidumbre que condiciona el sector y a su vez el sector condiciona a la organización. Si bien de adentro hacia afuera también se puede dar esa relación de influencia, lo normal, digamos, es que nosotros estemos en medio de una dependencia de factores exógenos, factores de cambio. Esos factores del macroambiente son políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y científico-tecnológicos. Mientras que en el sector lo que tenemos normalmente, de acuerdo con Michael Porter, en su análisis estructural del sector, pues son competidores existentes, o sea, los que hoy en día están con nosotros en los mismos mercados, competidores potenciales, que son aquellos que pueden ingresar de afuera y hacer parte de mañana de nuestro sector, los proveedores, los clientes y lo que Porter llama los sustitutos, que son aquellos que pueden cambiar el juego tecnológico dentro del sector y hacer que éste evolucione. Entonces, normalmente sí enseñamos en las facultades de ciencias de la administración. Sin embargo, a la hora del té, en la enseñanza, nosotros casi siempre hacemos
el énfasis mayor en la organización, menor en el sector y mucho menor en el macroambiente. Entonces, nos queda siempre la deuda de entender esa interacción recíproca entre la organización, el sector y el macroambiente, por un lado, y por el otro lado, su multidimensionalidad. Es decir, que aunque estemos hablando de negocios en el sector forestal, en él están inmersos factores políticos, culturales, ambientales, científicos, tecnológicos, etcétera, que no son necesariamente económicos y que muchas veces en las visiones reducidas dejamos de lado. Pero los factores que dejamos de lado son los que terminan más adelante condicionando nuestro accionar. Entonces, esta visión que enseñamos normalmente en las ciencias de la administración tiene pues la virtud de que nos muestra, digamos, la organización en medio de sus sistemas, pero tiene el inconveniente de que nos hace creer que la evolución podría ser lineal. O sea que mañana tenemos las mismas fuerzas que hoy, así como hoy tenemos las mismas fuerzas de mañana. Y lo que vamos a ver en torno a los estudios de futuro y la perspectiva, lo que nos enseñan es precisamente a entender la dinámica del cambio. Y esa dinámica del cambio, que es apasionante, nos va a mostrar qué y cómo precisamente esas interacciones varían permanentemente y cada día son más complejas e interdependientes. Por tanto, van a incidir más en los negocios como son usuales. Si nosotros descomponemos este macroambiente, que es la fuerza exterior, pues nosotros hablamos en términos eh, pues de nuestras categorías. Y para nosotros en los estudios de futuro y la perspectiva, esos factores de cambio, fuerzas relevantes o drivers, son los factores inductores del cambio y que no dependen de la organización. Y de todos ellos, que son pues casi infinitos, lo que nosotros buscamos es entender cuáles son más relevantes, cuáles son los drivers o factores de cambio más relevantes, porque tengan un peso respecto al cambio de su modelo de negocio o su estrategia. O sea, hay directos, hay indirectos, hay muy importantes, hay menos importantes, hay unos más estables, otros más aleatorios, en fin. Pero de todos los drivers o factores inductores de cambio, a nosotros lo que nos encanta identificar y necesitamos identificar son aquellos que pueden moldear, cambiar las reglas de juego del negocio. Entonces, eh, pues eso hace que tengamos que tener una visión bastante holística o integral, universal, de 360 grados, para poder entender los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, demográficos, legales, tecnológicos, y poder hacer una consideración que nos lleve a tener una visión equilibrada sobre estos factores. Como les decía anteriormente, una de las anteojeras o los factores de miopía más importantes de los gestores es que se fijan en unos determinados temas y los sobrevaloran y subvaloran otros que consideran periféricos, pero esos que son hoy periféricos mañana pueden ser determinantes. Entonces, la primera función que vamos a ver de los estudios de futuro y la perspectiva es ayudarnos a ver esa multidimensionalidad en el tiempo. Es decir, sin suponer que lo que hoy es, mañana también va a ser vigente, así como lo que hoy es, seguramente ayer no lo era. Muy bien. El segundo punto, ya entrando en materia del sector, es, bueno, este es el sector competitivo que incluye la industria a la cual pertenece la empresa. Ya puse el ejemplo de la industria forestal. Las universidades estamos en el sector de la educación superior, los hospitales están en el sector de la salud, etcétera. Entendemos por industria aquel grupo de empresas y organizaciones que hacen las mismas cosas que uno. Si estamos en la industria, sería aquellos que producen o fabrican los mismos productos que son sustitutos cercanos entre sí. Entonces, de acuerdo con estas dos grandes definiciones, pues voy a retroceder, pues estamos viendo las dos capas externas, ¿cierto? Entonces,
pues ahí es donde está la gracia de lo que vamos a ver. Si todo sucediera internamente en la organización, pues seguramente todo lo podríamos controlar. Pero resulta y acontece que lo que está en el sector y en el macroambiente no lo podemos controlar. No depende de nuestras decisiones, depende de la interacción con otros. En el sector, con los competidores existentes, potenciales, clientes, proveedores, etcétera. El Estado, con el macroambiente, con el universo de organizaciones, personas, etcétera, que puedan crear esos factores de cambio que incidan como en un efecto en cascada en el sector y del sector a la organización. Entonces, para que veamos esto de manera entretenida, a mí me gusta decir que lo que vamos a hacer es montar un radar. Y en ese radar, lo que vamos a hacer es mirar esos factores vengan donde provengan y evitar un mal uso o una mala práctica normal que es desechar rápidamente cosas. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo que no calza con nuestro paradigma, nuestro modelo, lo sacamos de la ecuación y no nos fijamos en él. Aquí el radar es un poco al revés. El radar, ¿qué tal que ustedes se imaginan un radiooperador de un aeropuerto que dijera, este avión no lo considero, este tampoco, una lista de chequeo, este no, este no, este no? No, está en el radar, él tiene que ver qué pasa con todos los que aparezcan, ¿vale? Y después sí emitirá juicios, pero no emite juicios antes de mirar. Entonces, esa mala práctica consiste en ese rechazo a priori, es decir, sin la evidencia suficiente, sin el determinado análisis, sin la profundidad. Entonces, ese radar del macroambiente y del sector, pues es muy entretenido. Es muy entretenido porque pues nosotros tenemos señales de cambio que vienen del entorno informacional. Es decir, en este universo todo deja una huella. Entonces, un competidor existente que se quiere expandir seguramente hace alianzas estratégicas, ¿cierto? O si va a incursionar en un nuevo mercado, tiene que pedir licencias de entrada a un nuevo país, por darles un ejemplo. O si va a generar un nuevo producto, pues genera un anuncio comercial. Entonces, si uno no está pendiente del radar, pues no se da cuenta qué horas ese competidor viene de otro entorno a nuestro entorno o va de nuestro entorno a ensanchar su capacidad a otro entorno, etcétera, y nos gana la mano. Entonces, el radar es una necesidad, pero no es porque no sea un chismoso del radar del entorno, sino porque es muy importante ver esa dinámica de cambio, o sea, los movimientos que hacen los diferentes competidores, como en el ajedrez o en el fútbol. Es ver esos movimientos de los jugadores en la cancha de juego o los movimientos de las piezas en el tablero, pero entendiendo que los tres planos que están aquí no cambian al mismo tiempo ni con el mismo ritmo, sino que en la realidad es una especie de plano desacoplado. El macroambiente va por un lado, el sector por el otro, la organización por el otro, y esos desajustes son los que hacen que seguramente las tendencias cambien o aparezcan nuevos actores o ocurran cosas absolutamente nuevas. Entonces, la actitud con la cual nosotros vemos este radar tiene que ser una actitud de mucha apertura mental, de no estar juzgando, prejuzgando de antemano, sino de tratar de hacerse preguntas interesantes para tratar de descubrir algo con ojos nuevos. Entonces, pues eso es lo que lo hace entretenido. Ay, ¿qué pasa si las cosas no cambian? Bueno, chequeamos que no cambien, pero donde haya cambios, entonces ahí vamos a poner los reflectores y tratar de entenderlos, tratar de relacionarlos y tratar de ver qué tiene que ver una cosa con la otra. Como dirían las abuelas en Barranquilla, en Colombia, ¿qué tiene que ver el caldo con la tajada? O sea, si hay un cambio, por ejemplo, jurídico en el macroambiente, ¿qué tiene que ver con el cambio del sector? Y ese cambio del sector, ¿qué tiene que ver conmigo en la empresa? O si hay un cambio cultural en el macroambiente, ¿eso qué tiene que ver con el sector? Y así sucesivamente. Entonces, esto pues es una especie de crucigrama, pero abierto, o sea, que no está predeterminado con los cuadritos negros o no es uno de esos problemas de álgebra que uno despeja una X y se acabó el problema, sino que esto es una especie de crucigrama moviente, una especie de ecuación que se crece todos los días y seguramente los crucigramistas expertos no tienen ya problema en entender cómo funcionan.
Uno cuando es novato siempre quiere que le digan cuántas letras tiene la palabra, dónde termina, dónde va, etcétera, porque uno está acostumbrado a resolver problemas muy estructurados, donde uno sabe casi todo. Aquí, en este ejercicio, lo que nosotros vamos a ver son problemas no estructurados o problemas cuasi estructurados. O sea, son situaciones muy abiertas. Yo siempre le digo a los participantes de mis cursos que ojalá pues uno tuviera un botón y uno simplemente dijera seguir X y se acabó y despejarme de la incógnita y y poner un botón y se acabó el problema. No, aquí toca pensar. Y eso es lo que hace esto un factor de mucho aprendizaje y desarrollo del pensamiento estratégico, que es esencial para los líderes, para los gerentes que afrontan situaciones de cambio. Entonces, si todo estuviera hecho, pues no, sería muy fácil. Pero no, no solamente no está hecho, sino que cambia todos los días. Pero eso, como les digo, es algo enormemente entretenido. Es decir, es algo donde si uno es curioso, donde si uno le gusta resolver problemas, si uno le gusta resolver incógnitas, seguir la pista, como se dice, etcétera, pues realmente uno gana muchísimo aprendizaje sobre estas tres grandes capas que nosotros tenemos que enfrentar. Muy bien. Dicho esto, lo que nosotros tenemos que volver a mirar es el famoso tema de los drivers. Entonces, ¿qué son los drivers o factores de cambio? Aquellos generadores que desencadenan movimientos que influyen sobre la estructura de una industria, sector o mercado. Muy bien, pero no nos puede pasar lo que le pasa al muñequito que les pongo ahí. Si todos son iguales, pues no hay ninguno que sea cambio, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entrar a diferenciar y a percibir que puede llegar a ser un cambio. Pero para poder hacer eso, necesitamos evidencia, evidencia del pasado y del presente para poder hacer hipótesis responsables sobre aquello que puede cambiar. Entonces, el juego no es perceptivo 100%. Hay una parte muy racional que tiene que ver con esa evidencia que nos dan los hechos y los datos, que nos dan las tendencias, que nos informan lo que ya ocurrió. Pero hacia adelante, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Necesitamos hipótesis, ¿vale? Entonces, aquí es donde el tema se vuelve todavía más interesante, porque esos drivers o factores de cambio pues tienen un pasado, tienen un presente y tienen una probable evolución futura. Entonces, para yo poder hablar sobre un factor conductor de cambio, por ejemplo, si estamos en el sector de la energía y estamos acostumbrados a una determinada conformación, unos competidores, etcétera, pues yo tengo que poder entender ese driver en su historia, en su presente y en su evolución futura. Y no me puedo comer el cuento, como se dice por acá, o el camión, como dicen en la costa Caribe, que eso que hoy es va a seguir exactamente siendo igual en el futuro. Eso es lo que genera los sesgos, ¿cierto? O los grandes problemas cuando uno trata de hacer hipótesis, creer que las cosas siempre van a seguir igual. Entonces, pues creo que hoy hay, después del COVID, mayor pedagogía sobre que los entornos varían, pueden variar sustantivamente y que un driver que viene del otro lado del mundo puede cambiar mi sistema. Nadie pidió a ninguna persona que nos interconectara con el mercado húmedo de Wuhan, pero un murciélago que llegó a un animal que llegó al mercado, que se difundió según la leyenda, pues nos metió a todos en un factor de interdependencia absoluto. Y sin haberlo pedido nosotros, sin haber decidido, simplemente ocurrió. Entonces, esos factores de cambio hoy además tienden a acelerarse más, es decir, a ocurrir en menores tiempos que exigen a su vez unos tiempos de respuesta casi en tiempo real. Entonces, el factor tiempo, la famosa temporalidad, para nosotros es clave, el timing. Es decir, el sentido del tiempo en el cual nosotros no solo reaccionemos, sino que también percibamos con antelación o con anticipación esos determinados factores. Porque el que llega tarde pierde. Entonces, y ya no podemos decir, no, yo espero que pasen las cosas y una vez que pase yo me acomodo, porque eso
puede servir cuando tratamos de situaciones muy sencillas, pero cuando se trata de situaciones muy complejas o muy desestructurantes, ya no hay tiempo de respuesta y ahí sí nos llevó el que nos trajo, no hay nada que hacer. Entonces, por eso es que las organizaciones responsables hoy en el mundo lo que hacen es anticipar. Y anticipar no es esperar que las cosas pasen. No, anticipar es pensar por adelantado cuáles son esas cosas que pueden llegar a ocurrir, ¿cierto? Y a través de diferentes métodos, procesar la información, las imágenes mentales de los decisores, etcétera, para poder entender hacia dónde podemos ir. Y ahí es donde nosotros hablamos de escenarios o caminos o cursos alternativos de acción que pueden tomar las cosas. Y miramos cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos caminos y decidimos sobre ellos. Entonces, por eso les decía que esto es muy entretenido, porque pues hace que uno vea con otros ojos la realidad. Para resumirles el asunto, los estudios de futuro lo que dicen es, vea, esto es tan serio hoy que merece ser una disciplina del conocimiento. Y como disciplina de conocimiento que se encarga de estos temas del futuro, entonces, pues hay que tener en cuenta que no, es tan complejo que no hay un solo enfoque válido. O sea, esto no es como un reggaetón donde todo nos suena igual. No, sino que es un conjunto, así como los estudios ambientales, etcétera, de escuelas, de acercamientos, como una especie de orquesta de escuelas que ven distintos ángulos desde la perspectiva tecnoeconómica o la perspectiva corporativa o territorial o la perspectiva sociocultural para anticipar y para construir futuros. Ah, Javier, ¿qué es eso de la perspectiva tecnoeconómica? Pues son todos aquellos que miran, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, que se basan en precios, en hechos y datos totalmente cuantitativos y que les interesa problemas, digamos, de una naturaleza muy concreta. Mientras que en la otra esquina, por ejemplo, está la perspectiva sociocultural, que no es menos importante, sino que ve otras cosas. Por ejemplo, le interesa la educación, le interesan las culturas, le interesa la familia, la religión, las formas de pensamiento, las mentalidades, los patrones de consumo, los valores, las visiones, las capacidades. Y ellos no son necesariamente cuantitativos, son de suyo cualitativos, ¿cierto? Y eso no los hace inferiores, los hace distintos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el futuro relativo a la comunidad mapuche en Chile, pues obviamente, si yo me baso en una perspectiva tecnoeconómica, seguramente no voy a entender casi nada de sus tradiciones, sus valores, etcétera. Para eso necesitaría las gafas apropiadas para ver la perspectiva sociocultural, porque ahí sí puedo ver sus raíces, sus tradiciones, etcétera. Y viceversa, ¿cierto? Si yo voy a resolver un problema de mercado y me voy con las herramientas que no son, pues no lo voy a poder resolver. Entonces los estudios de futuro tienen esa consideración también, que son holísticos, es decir, tienen un conjunto de escuelas, unas de las cuales surgieron para una cosa, otras para la otra, etcétera. En el caso de la gestión territorial, pues dentro de la historia de los estudios de futuro hay unas que han desarrollado más conocimiento sobre el tema de cómo se transforman los territorios, los sectores en los territorios, etcétera, o las organizaciones. Entonces, las escuelas corporativas y territoriales, pues están muy ancladas a problemas reales, problemas de eh, transformación de este tipo de organizaciones y situaciones. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo un poco para terminar el tema de los estudios del futuro, el modelo semiótico que produjo un gran pionero eh, de estos estudios, que es Pentti Malaska y la esposa, Holtius, en Finlandia, pues nos decía, mire, eso hay que entenderlo en tres ejes. O sea, ¿qué significa el eje pragmático? Que esto se conecta con la acción de las instituciones y las organizaciones. Y significa que sirve para diferentes cosas. Sirve para tomar decisiones complejas,
sirve para ayudar a que los actores tengan visiones de compartir de futuro y por tanto se organicen mejor, sirve para comprender el cambio social en situaciones complejas, sirve para que la gente, las instituciones imaginen mejor sus futuros, sirve para que la gente se eduque de cara al futuro, es decir, para construir sus proyectos de vida, y sirve para democratizar las capacidades prospectivas. ¿Qué significa eso? Que en una sociedad de conocimiento que tiene odiosas brechas de conocimiento, de acceso al conocimiento, etcétera, pues este es una especie de derecho universal. La UNESCO hoy plantea una cosa que se llama la alfabetización de futuros y dice hoy en una sociedad de conocimiento la gente tiene que tener esa posibilidad de imaginar estructuradamente el futuro como una capacidad esencial, así como en la modernidad al principio de todo este proceso histórico, entonces todos tuvieron que aprender a leer. ¿Por qué? Porque era el acceso a los códigos escritos, ¿cierto? Muy bien. Entonces la imprenta posibilitó que todo el mundo aprendiera a leer. Entonces hoy se espera que la gente aprenda a entender cuáles son los futuros que le esperan. Y eso es un derecho, por eso se considera una función democratizadora. Muy bien, entonces sirve para tomar decisiones, sirve para que los actores se organicen y sobre todo en situaciones de conflicto puedan encontrar sinergias y visiones compartidas de futuro. Sirve para que entendamos mejor las situaciones volátiles, inciertas, conflictivas, ambiguas, llenas de ansiedad, etcétera, que no conocemos, comprender el cambio social, a imaginar mejor. No, ustedes saben que las sociedades polarizadas, por ejemplo, son sociedades donde dos proyectos se enfrentan sin solución de negociación. Entonces, ese choque es porque la sociedad cree que solo hay una y solo una. Cada parte cree que la suya es la única, la mejor opción y se pelean entre sí. Entonces, cuando hay eh, una buena capacidad de estudio de futuro y perspectiva, las sociedades pueden negociar sus significados, sus proyectos de vida y pueden seguir polarizados, pero ya la polarización no los ancla en un conflicto irredimible, sino que les permite entenderse mejor. Muy bien. Y por último, pues es algo que es muy valorado hoy para que los niños se eduquen de cara al futuro y estas capacidades queden distribuidas. Ahora bien, el segundo eje, que es el eje semántico, bueno, dice esto se puede aplicar a temas políticos, a temas económicos, a temas sociales, culturales, ambientales y científico-tecnológicos. Y el tema con la gente que le gusta la gestión del desarrollo territorial es que la gestión del desarrollo territorial incluye todos los anteriores. Es decir, cuando uno mira el territorio, uno lo mira, o lo debe mirar multidimensionalmente. Entonces, ver cuáles son los aspectos políticos que influyen sobre Biobío, los aspectos económicos sobre Biobío, los sociales sobre Biobío, etcétera. Entonces, hacer perspectiva territorial implica una cierta visión enciclopédica. Es decir, uno tiene que saber de todo un poco, necesita conectar todas estas dinámicas porque el territorio es uno solo. Entonces hay que entenderlo en su multidimensionalidad. Y por último está la dimensión sintáctica, que tiene que ver con qué métodos o con qué combinaciones de métodos, con qué secuencia de métodos vamos a enfrentar un tema. No me pregunten porque no tengo respuesta, por favor. Por alguna razón que vaya a saber por qué, cuando uno se aproxima a esto, el 99.9 de la gente le pregunta a uno por los métodos y el resto, no, los métodos. Pero señores, es que los métodos dependen del tema, o sea, la dimensión semántica y el contexto. No, los métodos. Entonces, los métodos dominan el pensamiento, ¿cierto? Entonces, los métodos, pues, son un conjunto de instrumentos, pero uno tiene que saber en qué contexto los utiliza. Si yo tengo un martillo, ese martillo, pues, me puede servir a mí en carpintería, me puede servir a mí en escultura, ¿cierto? Pero no me puede servir para resolver conflictos, ¿no? Dándole martillazos a la gente. Entonces, las herramientas son medios y los fines dependen de qué problema del contexto
queramos resolver y de los temas que estemos tratando, ¿cierto? Que ¿cuáles son mejores, que los cuantitativos o los cualitativos? 99.9 de las personas caen en esas cosas. No tiene sentido. Depende de qué estamos hablando. Si usted está resolviendo problemas tecnoeconómicos, seguramente los métodos cuantitativos. Pero si usted está en los métodos, perdón, en los temas educativos o socioculturales, pues evidentemente todo lo que le ayude a comprender significados, ¿cierto? Sentido va a ser mejor que el tema del número. Entonces, esas preguntas, que normalmente son preguntas puntuales para cosas puntuales, por personas puntuales, en situaciones puntuales, en los estudios de futuro tenemos que ponerlas en contexto. Entonces, dicho esto, ¿para qué nos sirven los estudios de futuro para la gestión del desarrollo territorial? Muy bien. Entonces, primero, la función pragmática. Nos sirve para tomar decisiones como planes de desarrollo territorial, planes de ordenamiento territorial, agendas de desarrollo científico y tecnológico en el territorio, agendas, por ejemplo, de transformación productiva en el territorio, mapas, por ejemplo, de conocimiento para nuevas carreras que la gente quiera seguir en el territorio, etcétera. Hay muchas decisiones que se pueden tomar desde el punto de vista territorial. Ahora, para la organización social, nos sirve para que el sector público, privado, académico y social o la sociedad civil se pongan de acuerdo en prioridades, ¿cierto? ¿Cuál es el gran problema de nuestras sociedades? Que no nos ponemos de acuerdo en cuáles son las prioridades esenciales. Entonces, cuando hay una visión compartida de futuro y hay esa conversación estratégica acerca de las prioridades, pues es más fácil llegar a los acuerdos. ¿Cómo nos sirve para la comprensión social, del cambio social en el territorio? Muy sencillo, porque nos da esa visión multidimensional del territorio y nos ayuda a entender no solamente las continuidades, las tendencias, sino también las disrupciones o las rupturas. Y hoy estamos en una época de crisis recurrentes, de cambios en cascada, de crisis transfronterizas, etcétera. Entonces nos ayuda a entender esos cambios novedosos que nos replantean las cosas. ¿Para qué nos sirve para imaginar socialmente el futuro del biobío? Pues nos sirve porque entre mayores acuerdos podamos tener en torno a cuáles son los escenarios que queremos para el biobío, pues, y todos no solamente los construyen, sino que los validan, los instrumentan, los realizan, pues entonces esa calidad de la visión de futuro sube. Cuando uno va a Corea, Singapur, ese tipo de países, pues hay en el imaginario de la sociedad mucha claridad sobre para dónde va el país, porque es algo que se trabaja, algo y no es una imposición de arriba abajo. No, también son temas que vienen de abajo hacia arriba, pero se llega a acuerdos. Entonces, esa calidad de la imaginación social acerca del futuro mejora. Y ya hablamos del tema educativo y el tema democratizador. Es decir, si las nuevas generaciones de gente de bio reciben un territorio mejor, ¿cierto? Que el que nosotros recibimos, pues habremos hecho la tarea. Y si procuramos que ellos se eduquen de cara al futuro para que puedan realizar sus proyectos futuros, a su vez ellos podrán entregarle a la siguiente generación un bio mejor. El caso, por ejemplo, de la experiencia finlandesa, que es la que más me gusta, pues ese desarrollo de capacidades comenzó hace mucho tiempo, desde los años 80, en temas de estudios de futuro, y hoy es pan de cada día. Los niños van a campamentos donde se les enseña diferentes cosas de pensar el futuro, de comunicar. Ellos hacen diferentes formatos de comunicación sobre sus propias imágenes de futuro, etcétera. Entonces, pues tienen, como les digo, mayor conciencia sobre lo que puede llegar a ocurrir con su país. Entonces, para eso nos sirve en el caso del territorio en Biobío y obviamente cuando estamos haciendo prospectiva territorial como es integral, tenemos que tener métodos que nos ayuden a procesar información de todos los órdenes, pero lo que hemos hablado con Ariel es partir de lo sencillo y llegar a lo complejo.
Entonces vamos a hacer a partir de los temas, etcétera, para que vayamos acumulando conocimiento y resolviendo problemas cada vez más complejos. Entonces, por ahora no vamos a hablar de cómo es la perspectiva territorial, cómo se hace, etcétera, sino que vamos a comenzar por pequeños ejemplos y después llegamos hacia la visión conceptual de la perspectiva territorial como un todo. Para terminar este segmento y que vayamos a preguntas, entonces simplemente algo que es bien importante y que se suele dejar de lado, y es que para tener una visión completa de los estudios de futuro y la perspectiva hay que tener gafas de diferente naturaleza. Porque hay diferentes modelos epistemológicos que funcionan aquí. Normalmente, pues la ciencia produce un conocimiento sobre algo que se sabe que ha ocurrido, que se sabe cuáles son las leyes que propician lo que eso haya ocurrido y son capaces de predecir, ¿cierto?, la evolución futura de eso. Las ciencias físicas naturales exactas pueden predecir, deben predecir. Si no se predice, se nos caen los puentes, ¿cierto? Una predicción es un enunciado único, exacto y no sujeto a controversia. Entonces, si yo digo 2 más 2 es igual a 4, es solamente ese término, es unívoco. Solo hay un resultado, es exacto. Y no depende de nuestro partido político o de qué equipo somos hinchas. No está sujeto a controversia. Por eso es objetivo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a llamar el modelo 1, el modelo determinista, el modelo donde hay lugar a la predicción. Pero eso que es válido en las físicas, en las ciencias físicas naturales y exactas, ¿cierto? Con base en unos sistemas muy claros, donde yo conozco las causas, puedo conocer los efectos, siempre pasan las mismas causas, luego siempre pasan los mismos efectos, ¿cierto? Hay irregularidades que no em, em, admiten, digamos, que alguien diga, no, yo no quiero eso, o no, separé a alguien. No, ahí no se para nadie. Las cosas son como son, pasan como pasan, con independencia del observador. Ese es el modelo 1. El modelo 2, ¿cierto? Que es el modelo eh, más propio de la economía industrial, de la ingeniería, ¿cierto? De las ciertas ciencias, etcétera, ya no habla en términos determinísticos, sino en términos probabilísticos, en términos de pronósticos, ya no de predicciones. Entonces, las afirmaciones que se hacen sobre el futuro se hacen sobre la base de que exista una probabilidad de ocurrencia de algo. Y no es lo mismo hablar de una probabilidad de ocurrencia con un nivel de confianza, etcétera, que hablar de certezas, que es el caso del modelo 1. El modelo 2, ¿cierto? Nos da lugar a árboles de decisión, pueden pasar cosas y podemos conocer esas variables, podemos conocer esas alternativas y podemos asignarles probabilidades. Entonces, por eso es que a pesar de que el ajedrez sea tan complejo y sea el juego ciencia, las máquinas aprendieron a jugar. ¿Por qué? Porque había unas funciones de valor que aprendieron las computadoras. Es decir, en cada situación esas probabilidades se pueden asignar objetivamente y con toda la historia del ajedrez en la máquina, pues se pudo apreciar bien cuáles eran buenos movimientos, cuáles no, en qué situaciones esto, en qué situaciones lo otro. Entonces, el modelo estocástico, ¿cierto? Funciona muy bien en ciertos sistemas. Pero eso, que es lo que nos ha dominado en casi toda nuestra historia reciente de la ciencia, pues tenemos un problema hoy. Y ese problema es porque con tal cantidad de cambios, tal multidimensionalidad, tal aceleración, pues a las mismas causas ya no pasan los mismos efectos. Hay actores que son nuevos, ¿cierto? Y muchas veces no podemos ofrecer realmente probabilidades de qué puede llegar a ocurrir, sino podemos hablar de posibilidades. Entonces,
podemos conocer los árboles de decisión, podemos mirar las alternativas, pero no necesariamente podemos conocer esas probabilidades. Y ese es el modelo 3. Y el modelo 4, que llamamos aquí en la gráfica de incerteza dura, pues a duras penas conocemos el pasado de un sistema, podemos entenderlo en el presente, pero hacia adelante no tenemos unas ideas realmente claras sobre lo que puede llegar a ocurrir, ni sobre los actores que pueden influir, etc. Entonces, durante mucho tiempo se dijo, no, lo único que vale son los 2 primeros modelos epistemológicos y el resto, chao. No nos sirven porque nos hablan de incertidumbre, y si hay incertidumbre, yo tengo un profesor que pensaba así, es que algo está malo y algo no funciona, ¿cierto? Pero resulta y acontece que si vamos a hablar de perspectiva territorial, vamos a hablar de el desarrollo empresarial. Entonces, esos modelos 3 y 4 vienen ganando cada vez más vigencia, porque estamos en un mundo interdependiente, producto de un cambio estructural global, donde lo que antes se controlaba ya no se controla y hay una fuente inagotable de cosas inéditas, ¿cierto? No es sino que veamos los últimos 2 años de nuestras vidas para que veamos toda esa cantidad de cosas que han ocurrido, que estaban fuera de nuestra imaginación inclusive. Entonces, esos entornos de los modelos 3 y 4 es lo que han dicho, digamos, los autores. Bueno, nosotros no vamos a poder evitar esos cambios, pero sí nos podemos preparar por anticipado frente a ellos. Entonces, el asunto pasa ya a cómo comprendemos el cambio, cómo podemos desarrollar capacidades de tal modo que cuando ocurran los cambios estemos preparados. No podemos predecir esos cambios, inclusive no los podemos pronosticar, pero en el caso eventual de que ocurran, podemos estar preparados. Entonces, muéstrenme un caso, Javier. Bueno, miren ustedes la reacción de Corea o de China, por ejemplo, frente al COVID-19. O sea, ellos en sus estudios derivados de SARS-1 habían entendido cuáles eran las variables estratégicas que podían influir, habían hecho planes de contingencia, habían hecho simulaciones, se habían preparado por anticipado para que en caso de que un evento de esos ocurriese, entonces el país supiera qué hacer y con la velocidad que se requería. Entonces ustedes recuerdan caso, por ejemplo, la construcción del hospital en 15 días, que nosotros vimos en Wuhan cuando estalla el problema. Ellos sabían que el tema se podía salir de las manos, sabían que tenían que concentrar a los enfermos y toda su anticipación llevó a tener perfectamente claro dónde ubicar el hospital, qué tipo de hospital iba a ser, cuáles eran sus características, cuál es el sistema constructivo, etcétera. Si nos hubiera ocurrido acá, por lo menos en mi país, entonces espere que pase y una vez que pase abrimos la licitación. No, no hay tiempo, no hay tiempo. Entonces, esas pautas de anticipación son aquellas que llevaron a la China a que si bien no podía predecir cuándo iba a ocurrir ni dónde iba a ocurrir, sí tenía claro en que en caso de que ocurriese, cuáles eran las medidas que tenía que tomar y cuáles eran esas capacidades. Ustedes saben que Estados Unidos tuvo esas mismas capacidades, pero las desmontó. Y las desmontó en el gobierno Trump. ¿Por qué? Porque le pareció al gobierno que eran demasiado costosas, ¿cierto? Él pensando con la lógica de los modelos 1 y 2, dijo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso otra vez? Ah, muy bajita. Ah, no, todo eso es un costo. Eso no es ningún beneficio, es un costo. La probabilidad es demasiado baja. Bueno, en cambio, la otra manera de pensar dice, bueno, no es tanto la probabilidad de que ocurra, sino el impacto que tenga. Entonces, así, la probabilidad sea baja hoy, pero si voy a llegar a tener un alto impacto, entonces me preparo y tengo simulado completamente cómo sería y cuáles serían las cosas que yo tendría que hacer. Puesto en un ejemplo chileno, pues ustedes han desarrollado capacidades muy grandes también de construcción frente a los terremotos, ¿cierto? Ustedes aprendieron
bastante bien y rápido cómo tenían que ser los sistemas constructivos. Y bueno, esa es la diferencia entre el terremoto del 2010, creo que hubo en Santiago, y el que hubo en Valdivia, y el que hubo no, en Concepción, creo, y el que hubo después en Haití. En Haití todo se cayó. En Santiago se sufrió, pero la sociedad estaba preparada. No podía predecir cuándo y dónde iba a ocurrir, pero sabía que si se preparaba con base en eh, toda la ingeniería pertinente, pues iban a salir menos golpeados. Es más o menos el mismo tipo de razonamiento y por eso la gracia que tienen las metodologías que vamos a ver es poder entender que en estos 4 modelos que les presento aquí, pues hay situaciones distintas. En los modelos 1 y 2, los métodos cuantitativos van a ser la pauta. En los modelos 3 y 4, pero sobre todo en el 4, las metodologías cualitativas van a ser la pauta. En la medida que los modelos 3 y 4 son más abiertos, son más sujetos a innovación, entonces se pueden experimentar diferentes cosas. Entonces, como les decía, esto no es un reggaetón donde a las 4 situaciones les apliquemos la misma cacofonía, ¿no? El mismo sonsonete, los mismos métodos, no. Cada uno de los modelos epistemológicos tiene su tumbado, como diría la cantante Celia Cruz. Entonces, vamos a ver el tumbado que tiene cada uno, ¿vale? Entonces, terminamos aquí por ahora para que hagamos una especie de repaso y veamos qué quedó claro, qué preguntas hay y qué dejamos para la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Tenemos ahora entonces espacio para conversar con Javier, para hacerle las preguntas pertinentes, un poco también de lo que podamos visualizar hacia las próximas sesiones. ¿Ah? Dejo abierto el micrófono para quien quiera tomar la palabra. Antes tenemos a Felipe Escobar. Adelante, Felipe. Yo lo vi riéndose de un ejemplo mío por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Javier? Un Hola. gusto. Bien, Felipe. Interesante y súper interesante tu exposición, esta introducción a este curso. Te agradezco desde ya, por lo menos por mi parte. Súper interesante y la verdad quedo súper expuesto a cómo aplicar los modelos en ciertas situaciones. Yo creo que eso me dejó dando la nota como para la siguiente clase probablemente, y ahí va mi acotación. Yo creo que va por ese lado y voy a estar expectante a eso, creo. Porque siento que, claro, cada modelo tiene cómo aplicarlo, pero me gustaría ver ejemplos como para ya ir viendo en qué situaciones, ¿ya? Pero yo por lo menos quedo súper claro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, bien. Felipe. P. Herrera. Hola. Hola. Se escucha ya. Hola, mi nombre es Paulina Herrera. Paulina Herrera. Miren, yo la verdad es que me quiero presentar porque yo soy kinesióloga, ¿ya? En este momento soy tesista de el magíster de evaluación y proyecto de la Universidad Autónoma, y mi sobrina, que es ella también tesista, pero de la Universidad del Biobío, de la carrera de Ingeniería Comercial, ella me invita a participar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que me parece un tema tremendamente interesante. En este momento, de hecho, invité a mi compañero de tesis también a que estuviera presente, porque nosotros estamos trabajando sobre la creación de un modelo en los procesos de rehabilitación utilizando la robótica y la tecnología que en Chile no existe. Ya a lo mejor todos nos podríamos plantear y nos podemos visualizar la Teletón, que eso es mundialmente conocido, pero eso es una fundación, ya eso no llega al espectro privado. Entonces, el objetivo de ello, desde mi perspectiva como kinesióloga, es la reducción de los procesos de rehabilitación. Entonces, estamos en algo que el tema de la prospectiva viene a ayudarme, pero en primer plano, porque finalmente
es algo que tenemos que estar investigando, es algo que no sabemos cuál es el impacto. En el avance que hemos realizado en toda esta redacción, ¿cierto?, de la tesis, nos hemos dado cuenta de cuáles son los impactos posibles que pudieran generar en el ingreso, por ejemplo, de robótica pirata, por ejemplo, o robótica que con este tema de la posibilidad que yo tengo de poder comprar a través de Amazon, de distintas partes donde no pasa necesariamente por una revisión sistemática y autorizaciones, ¿cierto?, a través de la Ceremi, pueden llegar cualquier tipo de máquinas a tratar a los pacientes que no necesariamente ellos sepan. Entonces el impacto dentro del mercado podría ser alto. Entonces me parece un tema súper interesante. Voy a estar expectante a todo, independiente que sea del ámbito de la salud. Me fascina todo el ámbito de la administración y gestión. Entonces soy me fascina todo lo que es la parte de innovación. Entonces siento que a lo mejor tengo mucha cabida acá. No sé qué me dicen ustedes. No, llegaste donde era, porque el tema es apasionante. Fíjate que en términos de lo que dijiste, hay muchos factores que inciden en los modelos de negocio de cómo tratar la rehabilitación humana, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Colombia hemos trabajado con el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y ellos aplicaban esto al diseño de órtesis y prótesis. Y es increíble el desarrollo que hay en ese sentido, ¿cierto? Entonces, y si te gusta la ciencia y la tecnología, pues mejor, porque pues vas a poder mirar esto en múltiples aspectos. Ahora, respondiéndole a Felipe, pues no todo lo podíamos decir ahora, porque si no la novela colombiana no tendría sentido. Y recuerden que estamos hablando de una buena novela. Esta se llama Estudios de Futuro y Prospectiva. Ah, entonces tendremos que dejar algo para el capítulo a capítulo, Felipe, ¿no? Vale, gracias. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar ejemplos sobre tu tema. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Tenemos ahora a Paulina también, pero Pinchar, que también ha pedido la palabra. Gracias. Hola, hola. En primer lugar, saludarte. Ya siempre un gusto escucharlos. Ya siempre se aprende algo nuevo, siempre queda un nuevo elemento motivador y eso es muy alentador. Yo quisiera hacer un comentario que mientras escuchaba esta charla, ya realmente me sentía expectante porque nosotros en la asignatura de marketing estratégico, sin lugar a dudas, para hacer estos planes estratégicos, sobre todo cuando uno va más allá del largo plazo, cuando estamos pensando en 10 años, en 20 años más, hacia dónde tenemos que conducir la empresa, las marcas, ya nos topamos con cómo miramos este futuro, cómo nos preparamos para este futuro desde el punto de vista comercial. Y ahí nos encontramos que el gran elemento que tenemos es simplemente la creación de escenarios posibles. Y en esa creación de escenarios, uno se limita a un escenario básicamente optimista, pesimista y el promedio por donde uno cree que hay mayor probabilidad de ir. ¿Ya? Entonces, el escuchar esto en la charla me hace sentir que voy a tener muchas más herramientas para poder analizar mejor cuando yo quiero realmente hablar de dónde quiero llevar mi marca o mi gestión de marca en 10, en 20 años más. Porque siempre este tema de los escenarios meramente con probabilidades, uno siente que es como una mejor aproximación que uno tiene, pero a la vez es una pobre aproximación, porque pasan muchas más cosas que uno entiende que en esa simplificación uno las está dejando fuera. Entonces, desde ese punto de vista, realmente mis expectativas cada vez que te escucho están aumentando mucho más,
¿ya? Y agradezco igualmente ya la forma tan clara que tienes de exponerlo, ¿ya? Así que tomaré nota en cada una de las charlas. Gracias. Ahora, Paulina, volviendo a la conversa que creo que tuvimos el otro día, fíjate que en el caso del marketing hay una apertura muy grande a todo lo que tiene que ver con innovación. Y lo que llamamos la perspectiva de cuarta generación, que es un matrimonio entre perspectiva e innovación, precisamente lo que abordamos son lo que les alcancé a mostrar como los modelos epistemológicos 3 y 4. O sea, donde el potencial de futuros creados es mayor que el de los futuros esperados, ¿cierto? Por las tendencias. Entonces, eso te abre a una sinergia muy interesante con los métodos experienciales, los métodos creativos y los métodos basados en la interacción o la participación, que también el marketing tiene, digamos, cierta experiencia en ellos. Entonces, bueno, espero que en su momento, en el capítulo correspondiente de la novela, te intereses. Ciertamente, no, te lo agradezco sinceramente mucho, porque y tal como tú lo dices, o sea, hoy día, más que los escenarios, es esa innovación, que es lo que uno le dice al alumno cuando le ve el clásico modelo de deporte, uno le dice, cuidado más con los sustitutos que con los competidores, porque el sustituto aparece y aparece a un menor precio y es una cosa que uno no se la imaginaba y tira toda una industria hacia abajo. Y si no, pensemos qué es lo que está pasando hoy día con la fotografía, desde el momento en que todos somos fotógrafos con nuestro celular. ¿Ya? ¿Cuántas fotografías se van a hacer? ¿Ya? Oyéndolo a los casos más antiguos, que es lo que pasó con la relojería suiza, cuando aparecieron los relojes Casio. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, yo siento que de alguna forma esto es para los marqueteros, o sea, nos queda como anillo al dedo y sin duda estaré con mi cuadernito abierto todas tus clases, Dios mediante. Y te reitero mi agradecimiento. Vale, Paulina, y fíjate que mencionas algo que es bien interesante y es en el matrimonio entre prospectiva e innovación, si tú tienes innovación sin prospectiva, te puedes perder en pura imaginación desestructurada. Si tienes prospectiva sin innovación, no la vas a aterrizar, ¿cierto? Entonces las dos se necesitan, pero sin duda alguna, la prospectiva le da método, rigor, a poder hacer un estudio sistemático de lo que llamamos la imaginación estructurada. Y eso nos ayuda a visualizar esos impensados, ¿cierto? Esas situaciones de baja probabilidad pero de alto impacto. Fíjate, por ejemplo, lo que ha sido en la industria automotriz, siguiendo con tu ejemplo, los sustitutos. En el caso, hoy, el control de las casas automotrices ya lo tienen todos los que hacían la carrocería, los sistemas de seguridad, etcétera, los que proveen las tecnologías de información y comunicación. Para un carro autónomo, la tecnología dominante es pues, los que pueden proveer las tecnologías de información y comunicación que hacen que el vehículo no se estrelle y se conduzca solo. Entonces ya las marcas pasan a ser casi que subsidiarias de ello. Lo mismo pasa con Tesla con el tema de los vehículos eléctricos. Dependen hoy del fabricante de la pila, ¿cierto? Entonces, eso te muestra que los negocios completos pueden cambiar precisamente por estas fuerzas que hay que visualizar. Ciertamente. Así que seguiremos aquí presentes. Muchas gracias. Eduardo, gracias, Paulina. Eduardo, adelante. Gracias, Ariel. Javier, bueno, yo te escuchaba muy atentamente y parece que habíamos conversado antes nosotros hoy día, no sé qué hora, pero parece que sí, porque lo primero que leí hoy día en la mañana fue la declaración del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, con la que abrió hoy día la ONU y dice, el mundo está en peligro paralizado. ¿Ah? Y mientras tú exponías, yo me recordaba esa frase y que dio origen justamente a que en mi primera clase de emprendimiento de este semestre,
les dije lo mismo a los estudiantes, les dije, aquí no hay ningún modelo que hoy día sirva, nadie tiene la respuesta a lo que viene, y hay que buscar otra perspectiva, hay que mirar las cosas de otra manera, hay que dar espacio a creación de cosas nuevas. Y en emprendimiento, que tiene mucho que ver con el comercio, que es el foco del proyecto que tenemos, eh, es fundamental innovar hoy día. O sea, no podemos hacerlo. Innovar, como tú muy bien le dijiste recién a Paulina, y me gustó mucho lo que acabo de escuchar, eh, la innovación sin perspectiva es- sigue siendo un poquitito aleatoria, sigue siendo un poquitito sueños, recomendaciones de más de médico brujo que de profesionales, digamos. Entonces, chuta, grandes expectativas de lo que vamos a aprender aquí con ustedes, de lo que vamos a poder internalizar y de la forma en que vamos a poder mirar de una manera diferente lo que venimos haciendo durante tantos años, ¿ya? Yo hago clases de estrategia, hago clases de marketing, hago clases de emprendimiento, todo está unido y hoy día me da la perspectiva que lo que ya hemos escuchado, las reuniones que hemos tenido, y lo que hoy día tú presentaste, me abre la mente mucho, mucho, mucho a lo que viene en futuro. Así que muchas gracias, Javier, por lo que ya nos estás entregando. Claro, Eduardo. Y fíjate que tú señalas varios puntos de enorme importancia. El riesgo que hoy se denomina riesgo existencial de la humanidad es absolutamente vigente, ¿cierto? No solo por los temas ambientales de todos conocidos, que fíjense ustedes lo que ha ocurrido este año en Europa, en Estados Unidos, dramático, ¿cierto? Con las sequías, en fin, sino también por los conflictos fuera de control, como el caso pues de lo de Rusia-Ucrania, ¿no? Y todos los conflictos comerciales, militares y sus híbridos que estamos por ver también entre China y Estados Unidos. Entonces, ante ese riesgo existencial, pues tenemos que tomar conciencia que los negocios se tienen que replantear. Y fíjense ustedes cómo sufrimos con el COVID, cómo sufrimos con el trancón de los contenedores, el alza de los precios, bueno, todo el desastre social que vivimos ustedes en 2019 y nosotros el año pasado en Colombia. Entonces, tenemos que crear formas alternativas, ¿no? Para continuar. Hoy en día se habla, pues, ustedes saben bastante bien de la nueva gestión de las cadenas de suministros, la planeación continua de negocios, todos los enfoques de riesgo. Hay tantas cosas nuevas, todo lo que tiene que ver con resiliencia institucional y organizacional. Entonces son temas que tenemos que incorporar muy en serio porque pues, somos los principales afectados y a través de nosotros la sociedad entera. Pues tenemos que minimizar estas pérdidas. Y del último punto, Eduardo, también quiero que más adelante, en su momento, veamos también que hay diferentes tipos de innovación. De pronto, en la innovación incremental o la innovación adaptativa, el matrimonio con la prospectiva no funciona tanto. Pero en lo que hoy en día llamamos la innovación, la investigación por misión y lo que llamamos la innovación anticipatoria, ahí sí el matrimonio funciona muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que explorar también eso y verlo en su momento. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Linet. Hola, hola, Javier. Hola. Me presento, mi nombre es Linet Salvo, yo vengo del área de la ingeniería civil, especialmente la ingeniería civil en maderas. Y me hace tanto sentido lo que se ha hablado, tanto las personas que han intervenido como el relator principal, porque nosotros tenemos en Chile en estos momentos una oportunidad tremenda para poder innovar en el área de la madera, siendo que somos un país con tradición. Antiguo lema en los años 90 era Chile país forestal y ahora es Chile país de madera. Y resulta que tenemos un problema entre las manos, en donde nosotros, en uno de los proyectos concursales que ganamos, nos pusimos como meta que había que bajar un poco o eliminar o subsanar
la percepción negativa que el chileno tiene de construir en madera. Entonces, dentro de los proyectos que los colegas y todos formulamos, radicamos y se centra un poco en tratar de innovar precisamente, y no sé cuál sería el término de todos los que tú nombraste, pero nosotros tratamos de subirnos al carro de que si la madera, vamos a usar madera para construir, ¿qué madera usamos? ¿Cómo la usamos y por qué la usamos? Y dentro de esa innovación para poder subsanar estos problemas, de esta percepción que tiene el chileno para construir en madera, estamos evaluando, y dentro de esa evaluación nosotros hemos llegado a hipotezar. Entonces, por eso me da tanto sentido lo que hablaste de los escenarios, porque generalmente en ingeniería, cuando nosotros tratamos de hacer una hipótesis, esa hipótesis va por el lado de lo determinístico, las predicciones. Y eso es todo lo que usamos nosotros, no usamos otra cosa. Entonces aquí lo que tú nos propones es un mundo que viene con un poco a cambiar el switch, que dentro de la innovación es lo que uno pretende, ¿cierto? Tratar de cambiar el switch. Entonces nosotros tratamos de poner un problema hipotético y una herramienta que soluciona este problema, y esa es como la forma de operar que tenemos en los proyectos. Y esos proyectos obviamente son financiados con fondos públicos de la NIT. Pero resulta que lo que tú abres es un mundo de posibilidades para poder encontrar las soluciones a un problema, no solamente desde el punto de vista de la predicción, que es lo que usamos nosotros, para poder poner esta hipótesis en estos proyectos que nosotros planteamos. O sea, planteamos la hipótesis, planteamos el problema y planteamos la solución. Así de simple. Pero tú nos abres un mundo de posibilidades, y que estoy fascinada con lo que tú planteaste para poder a ver qué aprendemos. Ahora, fíjate, Linet, que estás en el típico caso de, bueno, tu enfoque tecnoeconómico, ¿cierto? Predicción, modelo epistemológico 1, pero a la hora del té, tú dependes no de cómo predecir los sistemas productivos, sino de un tema sociocultural, que es cómo venderle a un tercero esa casa de madera. Entonces, me encanta el ejemplo porque es lo que está pasando hoy. O sea, si tú te cierras a los métodos cuantitativos y a tus enfoques, no vas a poder ver de dónde viene ese tema, que es incentivar el consumo, que es algo completamente educativo y sociocultural. Entonces viene la complementariedad, ¿cierto?, de las herramientas y la posibilidad de un diálogo que íbamos para allá, intermultitransdisciplinario, porque si tú tienes con quién trabajar, metodologías basadas en la creatividad, en la interacción, en la experiencia, y puedes entender bien ese consumidor, pues vas a poder adaptar tus sistemas productivos a esas consideraciones, ¿no? Así es. Muchas gracias, Linet. Si no hay nadie más, yo quisiera también aprovechar y hacer una consulta, Javier, porque hace un tiempo que le vengo dando vueltas a que, si bien todos, cuando digo todos me refiero a personas y por cierto organizaciones e instituciones, debiéramos tener distintas miradas frente a la realidad a la hora de implementar ciertas soluciones o implementar ciertos modelos de negocio, todos tendemos a converger hacia lo mismo, ¿ya? Me explico, los supermercados, por ejemplo, acá en Chile, podrán cambiar un poco el color, el logo, pero el retail es uno y tiene una cierta forma de moverse, ¿ya?, donde en general todos tienden a parecerse, ¿ya? Y los que son muy distintos, aun cuando se le observa un gran potencial de negocios, terminan siendo expulsados a veces por la misma sociedad. Parece que hablamos mucho de innovación, pero somos reacios a la hora de implementarla o de acogerla, ¿ya? Yo la única explicación que me doy hasta aquí es un poco
casi estos cuentos infantiles que a nosotros nos cuentan desde chiquititos, ¿ya? Del patito feo, ¿ya? Es expulsado no por feo, es expulsado por distinto, ¿ya? Y nuestros mercados, por lo menos acá en Chile, todos tienden a converger y a parecerse mucho, a pesar de que hablamos mucho de la necesidad de innovar y de la necesidad de cambiar. No sé cómo eso tú lo ves en el caso de Colombia o en los otros países donde has podido desarrollar estos ejercicios y también cómo hacer entonces para romper con esa inercia de la convergencia y que finalmente todos nos terminemos pareciendo. Lo que pasa es que si te digo lo que pienso, entonces no me invitas a una catedral otra vez allá en Concepción, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese es un fenómeno muy, ¿qué te digo yo? Muy cultural porque si tú ves en el retail de otros países, pues te dan la opción de la diferenciación. Yo creo que la convergencia y la sagrada pelea entre París, eh, eh, Falabella y Cencosud, pues todos sus formatos, es una cosa muy chilena, ¿cierto? Entonces, mm, como que no uniforma todo, ¿no? Eh, es algo que se vive en la experiencia. Si tú vas a ver, por ejemplo, en una tienda colombiana o te atiende una colombiana, te atiende y te dice, te saca todo y no se enoja porque quieres medirte una cosa y la otra. Llegas a Santiago y te dicen esto es lo que hay y si no lo va a probar, ni lo baje, ¿cierto? Entonces hay como esa actitud cultural a reducir las, las opciones, ¿sí? Eh, pero el punto crucial es cómo podemos diferenciar, ¿cierto? Porque cuando tú dices homogeneizar y dices converger, pues es un poco reducir las opciones a unas viables que estén de acuerdo con los costos que manejamos. En esta lógica está el tema de la diferenciación, ¿sí? Que como tú sabes bien en estrategia en Porter, pues es una manera legítima de conducir las organizaciones. Lo que pasa es que entre más diferenciados se necesita más conocimiento para poder manejarlo allí. Y sí, hay todo un rollo cultural, porque en general en América Latina siempre esperamos que innove el otro, copiamos rápido, si nos da miedo innovar, y la innovación nos parece un salto al vacío, ¿sí? La innovación incomoda, la innovación es un peligro, la multidisciplinaridad es otro peligro, pero yo pienso que para eso Ariel está en estos espacios de conversación, donde podamos entender esas connotaciones culturales, psicosociales de la innovación y también romperlas. Fíjate lo que Linet nos acaba de mostrar. Ella como ingeniera civil, educada en un paradigma, ahora ve la posibilidad de otro paradigma para complementarse. Es más o menos la actitud frente a este tipo de problemas. Y en el caso nuestro, eh, en América Latina necesitamos hacer una década muy fuerte de recuperación económica. Eh, Venimos de una década prácticamente perdida, 2010, 2019, 2020. Llega el COVID, muy bajo crecimiento, 0,6 promedio en América Latina. Después el COVID que nos regresa 10, 15 años en muchos temas y estamos saliendo del COVID. Sin embargo, mucha gente quiere vivir la misma vida que tenía antes, la supuesta normalidad, como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Y ya se nos olvidó prácticamente qué es lo que vivimos en el COVID. Entonces, ese esfuerzo psicosocial y cultural es más importante ahora que antes, ¿sí? Y está siendo objeto de un especial interés. Ahora que Eduardo Gastón nos decía lo primero que leyó en el día, yo lo primero que leí en el día hoy fue una cosa que me llamó la atención del Pentágono, que se da cuenta
de los esfuerzos de manipulación mental a través de Facebook y de otras redes sociales, ¿cierto? Entonces, esa manipulación de modelos mentales y comportamientos colectivos hoy es algo a la orden del día, porque se fabrican hechos, porque las redes sociales no tienen control, por tantas cosas, ¿cierto? Y inclusive son creadores de polarización, distorsionadores de la realidad y bueno, creadoras de caos también, ¿por qué no decirlo? Entonces, estas conversaciones sobre la innovación, las actitudes, los temas psicosociales y culturales son hoy un tema determinante de lo que vamos a llamar la quinta generación de los estudios de futuro. ¿Sí? Precisamente porque hoy inclusive la anticipación es importante, pero casi que más importante que la anticipación es la respuesta institucional. Y esa respuesta institucional depende de esa capacidad de aprendizaje. Y si esa capacidad de aprendizaje no se da, pues ni podemos modificar modelos mentales, ni podemos modificar comportamientos. Entonces nos pasa lo del Titanic. Ahí viene la roca y no podemos evitar el choque y todos para abajo. O sea, nosotros necesitamos poder virar a tiempo. Perfecto, muchas gracias, Javier. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal. Que estén muy bien. Chao, chao.